Gracias, presidente. Pocas palabras, más que un homenaje, presidente, recordar la historia de un cura diocesano, cura que se lo llamaban semilaico, en realidad, que fue José Gabriel del Rosario Brochero, muy arraigado desde fines de siglo a la vida, al pasado e inclusive al presente, a la memoria de los cordobeses. Brochero nació en los aledaños de Santa Rosa del Río Primero, una localidad que está a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, su esfuerzo colectivo de solidaridad se extendió, como llamamos los cordobeses, cruzando tras la sierra, a más de 2000 metros de altura, y estuvo vinculado su crecimiento a un seno de una familia que era muy cristiana, muy católica. Ingresó al colegio del seminario de Nuestra Señora de Loreto en 1856 y se ordenó de sacerdote en 1866. Él no pertenecía a una orden religiosa específica, pero su formación era muy marcada por los principios jesuitas. Y ahí hizo ejercicios espirituales vinculados a esa formación. Tuvo una tarea pastoral en la Catedral de Córdoba y se desempeñó como sacerdote en una epidemia de cólera muy fuerte que azotó a Córdoba en ese tiempo. Fue prefecto en el Seminario Mayor de la provincia y se recibió de maestro de filosofía en la Universidad de Córdoba. Allá por 1869, dividido en curatos, como venía desde el virreinato, la provincia se hizo cargo del curato de San Alberto, lo que hoy es el departamento de San Alberto y que abarca tras la sierra. Tenía aproximadamente unos 10.000 habitantes y equivale a unos 4.500 kilómetros más o menos, toda esa zona. Incomunicado, como dije antes, por las sierras grandes, tras la sierra, prácticamente dos provincias con dos vidas, se cruzaba Loma de Mula. Si bien su tarea estaba regida por su principio cristiano y el ejercicio del Evangelio, estuvo íntimamente vinculada a la vida material también de los pobres y las enormes enfermedades que había en su tiempo. Instauró una costumbre que eran los ejercicios espirituales, se hacían en Córdoba, había que cruzar el Lomo de Mula, no iban nunca menos de 500, 600 personas, demoraban entre 3 y 4 días para llegar a la capital. Son casi aproximadamente 200 kilómetros los que hay que recorrer. En 1875 comenzó la construcción de una casa de ejercicio en Villa del Tránsito, lo que hoy es la localidad con ese nombre. Por ahí pasaron de comienzo nomás unas 700 personas y terminó pasando más de 40.000 personas. Construyó casas religiosas, colegios y se lo recuerda fuertemente porque fue el pionero en la construcción de 200 kilómetros de camino que atravesaron las sierras grandes nuestras, para cruzar por la pampa de Achala, como le decimos nosotros, e ir al valle detrás de la sierra, el Valle del Sol. Predicó el Evangelio mucho y se lo recuerda porque ningún enfermo quedaba sin asistencia y sin sacramento. Se recuerda que pocos días después de su muerte
los diarios de Córdoba adjudican que la enfermedad que contrajo Brochero estuvo vinculada a su relación directa con una epidemia de lepra y que él asistía personalmente a todos los enfermos. Cuando cayó en una enfermedad prolongada renunció a su carácter de párroco. Se fue a vivir de nuevo a Santa Rosa de Río Primero, que era su pueblo natal, en sus aledaños, y regresó después a Villa de Tránsito, donde había hecho su primer colegio de retiro. El proceso de canonización de Brochero, colectivamente en el sentimiento de los cordobeses y reconocido aún por los que no profesan la religión católica, pero que acompañaron igual por su idea humanitaria, comenzó en los años 60. Fue un proceso largo. Recién en el 2004 Juan Pablo II lo declaró venerable y en septiembre del 2013, luego de comprobar por los procedimientos que la Iglesia Católica tiene de verificación y de 2 milagros que se le atribuyen, él fue beatificado por Francisco, el Papa actual. Los 2 hechos que se recuerdan, muy breve, en la intersección milagrosa ante el niño Nicolás Flores, que estuvo al borde de la muerte con pérdida de masa ósea y encefálica de cráneo como resultado de un accidente automovilístico que sufrió en la falda del Cañete, que es parte del camino de los 200 kilómetros para cruzar la Pampa de Achala. Proceso de beatificación que, según establecen los dogmas de la Iglesia y su procedimiento, requirió de testimonio de su familia, de allegados y de médicos. Lo mismo que la recuperación de una niña sanjuanina, Camila Brusotti, que había sido tremendamente golpeada por su madre y su padrastro y que sufrió un infarto masivo de carácter cerebral en el hemisferio derecho. Y se consideró como un hecho extraordinario porque parte de una junta de 7 médicos y como un milagro por parte de un tribunal eclesiástico de Roma se recuperó. Según la Comisión Teológica, ese hecho se produjo por la intersección y por haber intervenido Brochero. El 22 de enero de este año, el Papa Francisco firmó el decreto que confirma un segundo milagro y el consistorio, celebrado el 15 de marzo del 2016, fijó la fecha de su canonización, que será el próximo 16 de octubre y que tendrá delegaciones de Córdoba y estará presente el presidente de la Nación en nombre de la Argentina. Así el cura Brochero, el cura laico, el cura de los pobres, el cura que unió pueblos, independientemente de la religión, se convertirá en la primera persona canonizada que nació y murió en este país. Horacio Llanarte cuenta que en 1912 Brochero tuvo un encuentro con Hipólito Yrigoyen. Según algunos, fue para interesarlo por la construcción de un ramal de Soto a Villa Dolores. Soto está pasando Cruz del Eje, girando en vez de cruzar la sierra por arriba, lo cual prolonga los kilómetros enormemente. Según otros, dice que fue a entrevistarse con Yrigoyen para pedirle asistencia porque un asistente suyo había sido baleado en una pierna por la policía brava de Villa Dolores. Lo que está verificado es el encuentro, quizás no con certeza de qué se habló, pero cualquiera haya sido la causa de aquel encuentro, el destino unió a 2 hombres grandes, con una concepción humanista, con una idea
de que el pueblo sea protagonista creciendo colectivamente de su propio destino. Uno, peleando para convertirlo en ciudadanos. Otros, para que se eduquen, dejen la pobreza y el resto de la sociedad no se olvide de ello. Estos dos claros exponentes de esa visión humanista y de una sociedad integrada, hoy, por casualidad del destino, en este recinto reciben un homenaje en forma conjunta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor.